Buenos días, es para mí un placer. Me estaban preguntando los compañeros nefrólogos que si era la primera vez que venía y efectivamente es la primera vez que vengo. Creo que no vengo como presidenta de la Sociedad Española de Nefrología, sino como ideóloga o investigadora principal junto con otros compañeros de un estudio que se va a hacer precisamente sobre lo que trata esta asociación, sobre la investigación en enfermedades renales hereditarias. Este estudio se llama GENSEC, de Genética y Sociedad Española de Nefrología. Y bueno, yo quiero agradecer sobre todo a Antonio, que yo creo que es el responsable de que yo esté aquí, ¿no? Yo conocí a Antonio en una reunión de ALCE, que en esa reunión sí que llevo participando mucho tiempo. Y bueno, para mí es una persona que admiro muchísimo, es un padre que yo defino padre coraje, de estos padres de niños con enfermedades, ¿no? Que se involucran, que tiene un conocimiento que a mí me deja alucinada de las enfermedades, las tubulopatías hereditarias, casi podría ser un consultor, ¿no? Y bueno, pues esta es una fotografía que tomé con cariño en la pasada reunión en la que estaban ambas asociaciones de las que pertenezco. Estos son mis conflictos de interés, no tengo para esta. Y antes de hablar del estudio GENSEC, que lo voy a definir muy rápido porque no tengo resultados, solo os voy a contar de qué va el estudio que hemos puesto en marcha desde la sociedad, pues quiero ponerlo en contexto. La enfermedad renal crónica es una enfermedad muy frecuente, como veis ahí en este estudio de un metaanálisis de Europa, en estadios 3-5 es de un 11%. Y si nos vamos a España, hay dos estudios epidemiológicos. El primero se hizo en el 2010 con datos del censo del 2001, que como veis estima una prevalencia en la población adulta de 9,16. Luego, posteriormente, salió otro estudio, que es más reciente, que se ha publicado en el año 2018 y nos dice que la prevalencia es mayor, es del 15,1%. Ahí están los factores de riesgo, pero solo os lo cuento para ponerlo en contexto. Esto quiere decir que 2 de cada 10 personas adultas tienen enfermedad renal crónica. Este dato a vosotros, a ustedes, no les llama la atención porque aquí hay muchas personas que tienen enfermedad renal o tienen familiares, ¿no? Pero cuando yo cuento esto, por ejemplo, a la administración, a los políticos, les suelo decir, aquí estamos 200 o 150 y les toca, háganselo ver, porque tantos de ustedes tienen que tener enfermedad renal. Entonces, 1 de cada 10 según el EPIRCE, el EPIRCE, y 1 de cada 7 según el Enrica Renal. Esta es una diapositiva que me ha prestado mi amigo Alberto Ortiz, que también le conocen, que me encanta, ¿no? Porque habla de que la enfermedad renal crónica es invisible y veremos ahora que es la gran desconocida, no ya solo por el diagnóstico de que la gente no sabe que la tiene, sino que hay gente que la tiene y no lo sabe, aunque su médico de cabecera lo sabe, y hay gente que está en diálisis y que no sabe por qué lo está. Bueno, pues aquí me refiero al porcentaje de pacientes que su médico de cabecera sabe que tienen enfermedad renal, es decir, se ha diagnosticado en atención primaria y, como ven en azul, un 41% de estos pacientes, cuando se les pregunta, no saben que tienen enfermedad renal. Algo tremendo, ¿no? Y luego, por otro lado, también comentar que la enfermedad renal crónica, a pesar de este gran desconocimiento, pues es una enfermedad que está creciendo en prevalencia y que su gravedad también está creciendo. Como se analizó en este estudio, bueno, y que tampoco me quiero meter, del Global Burden of Disease, que es un estudio que nos da mucha información desde el punto de vista global, porque analiza todas las enfermedades importantes y además las analiza por países y nos permite ver un poco cómo evolucionamos, ¿no? Pues en este caso, en el análisis que se hizo en la década del 2006 al 2016, como veis aquí, la segunda enfermedad que más creció fue precisamente la enfermedad renal crónica, solo después de una enfermedad que también tiene ya, bueno, es ya una epidemia, que es el Alzheimer, ¿no? Y de nuevo, cuando se analizaron los datos de mortalidad, la previsión para el año 2100 es que en España, de nuevo, la enfermedad renal crónica sea la segunda causa de muerte si no hacemos algo para detenerlo. En la sociedad estamos haciendo cosas para intentar que esta realidad no se lleve a cabo, pero estas son las predicciones. Y también en este otro artículo publicado en el Lancet, que es una revista que tiene un alto impacto a nivel médico, pues ya hacían una previsión que si ahora mismo la enfermedad renal crónica como causa de muerte está situada en el 16º lugar, pues fijaros cómo se espera que en el 2040, que está ya aquí, enseguida nos va a llegar, pues que se considere la quinta causa de muerte.
Nosotros tenemos muchos datos de lo que llamamos nosotros el registro de enfermos renales, que bueno, he oído hablar de una paciente trasplantada que ha dado su testimonio, seguro que otros lo conocen. Es un registro que incluye los pacientes que están en tratamiento renal sustitutivo, es decir, en hemodiálisis, en diálisis peritoneal o en trasplante. Y estos los tenemos todos porque es una obligación de todos los centros, los nefrólogos lo saben, hay que rellenarlos, obligatorio, centros de diálisis, todos. Entonces sabemos que los datos del año pasado había en el 2021, que ya están analizados, 65.740 personas en tratamiento renal sustitutivo. Esto lo conocemos bien y gracias a eso pues os voy a contar algunos datos que yo creo que es importante antes de centrarnos en el estudio. En primer lugar, de este registro del año pasado, vemos que la incidencia, es decir, cómo entran los pacientes en tratamiento renal sustitutivo, cómo acceden a este tratamiento, pues vemos cómo en rojo está la hemodiálisis, es la más frecuente, ¿no? Por la que entran el 78, el 76, con las gafas no veo, 78,7, voy a quitar las gafas, que veo mejor sin ellas. Casi el 80% van a entrar en hemodiálisis. A mí me gusta, aunque la SED lo sigue poniendo así en líneas, a mí me gusta contarlo en forma de diagrama de sectores, como un quesito, ¿no? Ahí vemos, claro, los que están en rojo, se me ha movido la diapositiva, pero vemos que hay un porcentaje menor que entra en diálisis peritoneal y menos del 5% están en verde, que es el trasplante. Esto es la incidencia, cómo entran. Cuando analizamos cuál es la prevalencia, es decir, yo ahora mismo hago una foto, hago un corte de todos los centros en España, pues la situación cambia afortunadamente y hay mucho más verde, color esperanza, ¿no? Que más de la mitad de los pacientes, como sabéis, en tratamiento renal sustitutivo están trasplantados. Y os pongo aquí la flecha en la que vemos que esta prevalencia pues, no ha parado de aumentar, solo dejó de aumentar, desgraciadamente, en el año 2020, porque la mortalidad de los pacientes renales de tratamiento renal sustitutivo a causa de la COVID-19 fue la más grande de todas las enfermedades. Y ahora lo que quiero comentar es lo que pasa detrás de esto, ¿no? Aquí hay vemos solo la punta del iceberg, pero realmente tenemos un montón de pacientes que si lo estimamos, y he hecho yo una estimación en función del INE, del Instituto Nacional de Estadística, serían de entre 4 y casi 6 millones de personas en España que padecen enfermedad renal. Bien, este anuncio de La Vanguardia del año 2015 decía que en España hay más enfermos renales que parados, pero que realmente no lo saben. Y yo he querido ver si esto sigue siendo una realidad ahora en el año 2022. Y resulta que en el mes de diciembre del 2022 había casi 3 millones de parados en España. Y como os comentaba, según los datos, extrapolando los datos del EPIRCE y de la ética renal, hay de 3,8 a 5,7 millones de personas. Así que podemos seguir diciendo lo mismo, incluso a lo mejor hay todavía muchos más enfermos que parados en España. Y ya me centro en lo que nos alertó para poner en marcha este estudio, por lo que, digamos, yo me he involucrado y muchas personas de la sociedad porque creemos que tenemos que solucionar este problema. Aquí, según este registro que os he mostrado al principio, la principal causa de enfermedad renal, como veis, es la diabetes, que un 25,5% de las personas que entran en diálisis lo entran porque tienen una enfermedad renal diabética. Y bueno, ¿cuál es la segunda causa? Ya lo estáis viendo algunos en la diapositiva, ¿no? Para nuestra vergüenza, porque a mí me da vergüenza, la segunda causa más frecuente de entrada en diálisis es la causa desconocida. Bien, pues de estos datos, que como veis son datos, en el año 2019 era un 15%, en el 2020 un 17,9% y ahora un 18%, pues nos llevó a plantear que no podíamos meter 1.000 y pico pacientes en diálisis o en trasplante cada año sin que conociéramos la causa de la enfermedad renal. Esto, que es una vergüenza, 2 de cada 10 pacientes en España entran en diálisis y no sabemos la causa, pues en Europa es no solo parecido, sino que es un poquito mayor. 3 de cada 10 pacientes. Y aquí, bueno, voy a mostrar datos de este artículo de Roger Torrent, en la que, bueno, pues hacía hincapié en que el 27% de los pacientes del registro europeo del 2018 tenían causa desconocida. Cuando nos vamos al registro americano, vemos que los datos son mejores, ¿no? Tienen un 18% de enfermedad desconocida, además lo juntan
con otras causas, ¿no? Pero sin embargo, fijaros que tienen casi la mitad de los pacientes con diabetes. Bueno, que muy mal unos y muy mal otros, ¿no? Y aquí tenemos la prevalencia estimada en España de nefropatías hereditarias, ¿no? Que bueno, pues aquí hay enfermedades que se engloban glomerulares, tubulointersticiales y síndromes malformativos del riñón. ¿Sabéis la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud de enfermedad rara? Es aquella que afecta a menos de 5 de cada 10.000 pacientes. De ahí la importancia de asociaciones como la que estamos aquí, ¿no? E HIPOFAM, que son enfermedades muy raras, hay muy poquita casuística y hay que asociarse para echarse una mano unos a otros, ¿no? Pues fijaros, de todas estas enfermedades, luego la poliquistosis renal autosómica dominante de la que acaban de hablar, pues todas son consideradas enfermedades raras. Y os pongo un ejemplo, que creo que tengo tiempo porque he empezado tarde, no voy a consumir todo el tiempo, cómo una mutación puede producir una enfermedad renal. Estando aquí la autoridad que hay de enfermedades genéticas, no sé si me atrevo, pero como soy valiente y sé que me vas a tratar con cariño, Roser, lo voy a decir. Bueno, pues una mutación lo que va a producir es una ausencia o una disfunción de una proteína. Entonces aquí tenemos un ejemplo, una alteración en el gen CD2AP, que lo que produce es una alteración en los podocitos. Y diréis, si cree que está hablando, pues los podocitos son una estructura que es muy importante en el capilar glomerular. Lo que hace es que abraza el capilar glomerular. Abajo tenéis representados, no tengo puntero, por lo menos no lo... Pero lo que veis abajo es esos rojitos, es el glomérulo, ¿no? Es un cúmulo de capilares, de pequeños vasitos, ¿no? Entonces, esta estructura del podocito que veis aquí arriba es clave para que se produzca la filtración, es decir, para que el riñón filtre y se produzca una orina normal. Antes el compañero de nutrición decía la importancia del riñón en la homeostasis del organismo, ¿no? No es solo que elimine cosas, sino que hay cosas que no se deben de eliminar. Bueno, pues el podocito es muy importante en esta función. Y bueno, no me voy a meter en la herencia, pero cuando hay una deficiencia de este gen se produce lo que se llama glomerulosclerosis focal segmentaria, una enfermedad que bueno, pues puede heredarse de forma dominante o de forma recesiva. ¿Y qué produce esta enfermedad, por ejemplo? Pues represento de nuevo en rojito, están esos vasitos, esos capilares y está representado el glomérulo. También se decía que se reabsorben cosas por el intestino. Bueno, pues el riñón hace lo mismo. El riñón llega todo al riñón, todo se filtra en ese riñón y los podocitos tienen que hacer que no se filtren cosas que son necesarias. ¿Como el qué? Pues como las proteínas o como la sangre, ¿no? Y aquí os pongo un ejemplo, la albúmina que se filtra, toda la albúmina que se filtra se va a reabsorber de forma que el 99% de la albúmina que se filtra en el riñón no tiene que aparecer en la orina porque es algo necesario para el organismo. Luego, gracias a que el glomérulo, el podocito, esa membrana glomerular está en condiciones, pues se va a reabsorber todo y va a aparecer poquito en la orina. Yo esto se lo explico a mis pacientes en la consulta como mira, Roser me dice que también es que es muy fácil, ¿no? Como si fuera un colador, ¿no? El colador, que le ponemos a los niños para que no caiga la nata porque no les gusta, pues lo que tiene que hacer es dejar en la parte de arriba del colador lo que es necesario, las proteínas y la sangre. ¿Qué pasa cuando el riñón enferma? Pues que deja que se escapen esta enfermedad de los podocitos, deja que se escapen proteínas y sangre y cuando ya está muy enfermo pues se pierden muchas proteínas y sangre y luego al final aparece la enfermedad renal avanzada y el paciente necesita diálisis. Bueno, pues todo este rollo para llegar a contaros que nos daba vergüenza que existiera esta realidad en España en cuanto a la etiología de la enfermedad renal y quisimos hacer un estudio para estudiar a aquellos pacientes que tienen una enfermedad renal de causa desconocida y que cumplen una serie de criterios. Y a estos hacerles un estudio genético. Lo que pretendemos es que ese 18% que hay ahora, pues baje. Yo con que baje, hombre, si bajara un 10, encantada, pero si baja un 5, yo ya me conformo. Entonces, bueno, pues, ¿quiénes van a ser los pacientes a los que ya se les está haciendo el estudio? Aquellos pacientes que han llegado al tratamiento renal sustitutivo, es decir, a la diálisis o al trasplante, antes de los 45 años y que bien o tienen un filtrado menor de 15 o ya están en tratamiento. Y, por supuesto, que firmen el consentimiento informado, que es un requerimiento para cualquier estudio. Los criterios de exclusión es pues, que conozcamos la causa o que hayan entrado en tratamiento renal sustitutivo después de los 45. Luego, si queréis, me tiréis de las orejas y me decís que por qué no todos.
puede ser algo razonable y os contaré por qué. Entonces, hemos contactado con Helsinki, un laboratorio que nos dio sus bendiciones la doctora Roser con él, para que nos hicieran el estudio y están colaborando en hacer este estudio y se va a incluir un panel de 529 genes relacionados. Como veis aquí, pues hay muchas enfermedades renales genéticas, glomerulares, tubulares, metabólicas, enfermedades quísticas, como se ha dicho, etcétera. Y todas ellas están incluidas en este panel. No se les va a hacer un estudio al que se sospecha que tiene algo glomerular o al que se sospecha que tiene una enfermedad quística. No, se les va a hacer el panel completo a todos los pacientes que entran en el estudio. Y bueno, pues simplemente vamos a recoger una serie de datos y se les tiene que sacar pues una sangre periférica, 3 tubitos, o bien se puede hacer también con el test de saliva, que es el que se hace más en los niños para evitar las funciones. Yo, como trabajo en diálisis, a mis pacientes prefiero extraerles la muestra de sangre que andar con las muestras de saliva, pero bueno, que se pueden utilizar las dos. Y bueno, pues el objetivo que tenemos es un poco como el objetivo que hay que hubo en la campaña de accidentes de tráfico, que afortunadamente se disminuyó muchísimo el número de muertos en accidentes de tráfico, y es que tengamos el menor número posible de pacientes en diálisis o trasplantados que no sepamos la causa de la enfermedad renal. Muchas gracias.